Soy Sergio Espinosa García, me conocen como Nextbreaker. Llevo aproximadamente unos 13 años, empecé en 2007 y soy de aquí cerca de Barcelona. Mi fiebre por este tipo de arte, por el pinstripping, el lettering y el arte relacionado con la cultura custom empezó. A mí me gustaban mucho los coches americanos, ya había tenido coches clásicos y esto venía muy relacionado con estos vehículos. Además me gustaban modificados, era una parte más de esas modificaciones y cuando empecé a conocerlo me llamó mucha atención porque nunca había visto nada igual, siempre, bueno, lo típico, habías visto aerografía o habías visto algún tipo de arte más común. Y cuando vi esto me llamó mucho la atención. Empecé a indagar hasta que averigüé de dónde venía, cómo se hacía y me picó hasta que encontré a un pintor que me pudo pintar en mi coche. Y bueno, una vez me lo hizo ya me enganché del todo porque vi cómo se hacía, yo me vi capaz y bueno, empecé a indagar a ver dónde se encontraban los pinceles, las pinturas y demás. Y lo demás fue pues a base de probar y hasta el día de hoy. Cuando me preguntan sobre qué es el pinstripping, lo que suelo decir es, cuando se los dices en español, ¿no? Claro, pinstripping es una palabra que no les suena para nada, pues yo cuando les dices un fileteado o algo así, entonces claro, ya lo relacionan un poquito más pues a como antiguamente se usaban los pinceles pues para decorar desde furgonetas, entradas de tiendas o talleres, o se hacían en coches, entonces la gente lo relaciona un poquito más. Entonces el pinstripping no sería exactamente un fileteado, pues sería el fileteado moderno, pero por lo menos así lo empiezan a conocer. Mi influencia a la hora de crear sobre todo viene pues de Estados Unidos y de Japón, que es desde mi punto de vista los dos países más influyentes en este tipo de arte, en esta técnica, aunque también aquí en Europa también hay muchos referentes y demás, pero bueno, sobre todo americanos y japoneses, y hay muchos artistas de estas zonas. La técnica del pinstripping consiste en hacer dibujos simétricos y asimétricos, pero mayormente simétricos, con un pincel a mano alzada y mayormente casi todas las veces improvisado. Se hace, pues puedes hacer un eje y se hace una simetría y todo totalmente improvisado. El estilo no tiene por qué mantenerse puro, más que nada porque no existe una pureza en este tipo de arte. Hay diferentes estilos y cada artista además tiene su estilo, tiene su forma de hacer, hay diferentes variantes, como puede ser desde un pinstripping estilo más tradicional o como puede ser el scrolling o de ese tipo, pero no, yo creo que el pinstripping además evoluciona, con los años también se adapta un poquito y se varía desde los colores a las formas, a la composición, cada vez los pinstripping son más complejos, con lo cual no, y creo que no sería tampoco bueno para este tipo de arte. Sí, el trabajo que recuerdo con más cariño y estoy más orgulloso, ambas cosas, fue un hot rod que hice pues prácticamente hace un año, de un buen amigo, el cual muchos de los organizadores del Baum conocen, que es Jordi Mateu. Le pinté el hot rod y bueno, al poco falleció, y además falleció por un accidente con este hot rod, y para mí es, bueno, yo creo que no voy a hacer en la vida nada que se asimile en cuanto a valor personal. Lo que me gustaría pintar que no he pintado, más bien, a ver, a día de hoy yo creo que he pintado de todo y cosas que jamás me hubiera imaginado. He pintado cosas muy variopintas, pero más que el qué sería el dónde. Me gusta, porque coches, a mí lo que sobre todo me apasiona es mundo motor, entonces me encanta pintar hot rods, me encanta pintar customs, lowriders, me encanta pintar motos, me encanta pintar todo este tipo de vehículos customizados,
pero sí que me encantaría es pintar este tipo de vehículos en su zona, ¿no? O sea, un hot rod en Estados Unidos o un custom en Estados Unidos, o por decirte un ejemplo, en el evento de Yokohama de Moon Ice, pues poder pintar un hot rod allí, eso para mí sería genial. Hay cosas que no pinto o no pintaría. Normalmente no suelo pintar cosas que no me sienta a gusto, como puede ser desde algo que el cliente tenga muy claro qué quiere, pero no sea mi estilo, a cosas como por ejemplo algún tipo de dibujo que no sea del estilo que yo hago. Lo podría intentar, pero no me siento cómodo y prefiero mantenerme más fiel a lo que hago y evolucionarlo y mejorarlo, más que hacer cosas que no me interesen. Sí, bueno, cualquiera puede valer para el pinstripping. Eso es algo que cuando yo, por ejemplo, doy los cursos, mucha gente cuando empieza y coge el pincel y hace las primeras rayas, mucha gente se frustra porque parece mucho más fácil de lo que es. Pero yo siempre le digo a la gente que si yo he podido, que yo no he sido un gran artista, un gran dibujante, nada relacionado con el arte, simplemente me gustaban los coches, me gustó eso y me encabezoné en hacerlo y lo conseguí. Si yo lo he conseguido, yo creo que cualquiera podría conseguirlo, simplemente es ser terco y darle, no hay más. Sí que he pensado alguna vez en cambiar los pinceles por las agujas. De hecho, es el próximo paso que me gustaría dar. Lo natural suele ser pasar del pincel al aerógrafo, pero me tira mucho más el tatuaje. Tú cuando pintas con el pincel, el trabajo, digamos que es contacto directo, ¿no? O sea, estás tocando la base. Con el aerógrafo no tienes ese contacto. Entonces no me siento cómodo. En cambio en el tatuaje prácticamente es lo mismo, o sea, tienes un contacto directo con el lienzo y es algo que sí que me gustaría mucho y creo que sería un paso más natural. Que he visto, hay tatuadores que han hecho pinstrippings, pero pocos pinstrippers he visto que hayan tatuado y que se hayan puesto a tatuar pinstrippings. Mi idea iría enfocada por ahí. El tatu no tiene demasiado que ver con lo que yo hago, pero a la vez está bastante relacionado. Estamos relacionados por la cultura custom, por la custom culture, que aunque el tatuaje viene de mucho antes, hoy día está muy presente en todo el que le gusta los coches customizados, los hot rods o las motos custom, está muy vinculado normalmente a los tatuajes. Y de la misma manera pues el pinstripping, pero entre ellos no tiene por qué. La colaboración con Škoda surge a raíz le di vueltas al asunto del tema de que, claro, aquí en España, en Europa, bueno, aún, pero aquí en España no tenemos mucha infraestructura en cuanto a marcas que nos respalden, ¿no? Todo viene de Estados Unidos o alguna marca que tenemos por aquí, por Europa. Pero lo que es español, tenemos una marca de pinturas y ya. En cambio los pinceles siempre te tienes que ir, pues eso, a buscar a Estados Unidos o al norte de Europa, y yo quería algo que se hiciera aquí. Entonces yo conocía a Škoda, simplemente me puse en contacto con ellos. Škoda son de los más antiguos y de los que aún permanecen aquí en España haciendo pinceles a modo tradicional. Me pareció una empresa que se ajustaba mucho a lo que yo buscaba. Entonces hablé con ellos, les dije de hacer un pincel para hacer una técnica la cual es antigua, y ellos habían hecho pinceles de filetear. Ellos, es más, habían hecho los pinceles con los que se fileteaban las BH, por ejemplo, las bicicletas antiguas, pero ya no tenían ningún pincel hoy día de este tipo. Entonces, bueno, simplemente hablé con ellos, les propuse el que hicieran un pincel para pinstripping. Ellos me dijeron que por qué no, les interesaba, les parecía una muy buena idea. Era como un reto para ellos, ¿no? Era abrir un abanico. Y yo les hice todo lo que fue el diseño del pinstripping, o sea, del pincel de pinstripping, y lo desarrollamos y así surgió. A mí mi paso por el Baum, la verdad que lo valoro como algo muy suena a lo mejor atópico, ¿no? Pero es muy enriquecedor. O sea, cuando participas en el Baum,
Primero, personalmente es un reconocimiento, ¿no? Si estás ahí, es que no eres nadie poco importante, sino que por lo menos eres alguien que merece estar ahí en el Baum. No estamos hablando de un evento pequeño, estamos hablando de un evento donde están los mejores artistas del tatuaje o de la aerografía o del pincel. Y entonces cuando estás ahí, eso personalmente te enorgullece mucho. Pero para mí, vamos, siempre que cuenten conmigo, ahí estaré. A alguien que quiera seguir mis pasos le aconsejaría perseverancia, echarle horas y una vez hayan pasado la fase de la frustración, si se sienten realmente cómodos con el pincel, como ellos ya pensaban, les gusta, que sigan y sigan y sigan, porque es una técnica que es muy bonita, es una técnica que te reta a ti mismo. Y además te reta con otros artistas, aunque no haya una competencia insana, si la hay sana. Pero si una vez he pasado la fase de frustración, dominas el pincel, no acabas de ver que eso es lo tuyo, no en cuanto a dominarlo, el pincel, a dominar la técnica, sino en cuanto a hacer la obra, yo recomiendo que busquen otro tipo de arte, otro tipo de técnica, como puede ser aerografía, como puede ser tatuaje, como puede ser... Hay mucha gama para escoger. Bueno, esto es todo. Si queréis podéis seguirme por redes sociales, por Instagram y Facebook, me podéis buscar por Sergio Nextbreaker, y si no, pues nos vemos en cualquier sarao, en cualquier evento. Ya puede ser el Baum y esperemos que sea prontito.